Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés relevantes en la sala de Jairo. Y no hay uno mejor, más importante, crucial, que el empleo. Es decir, que hablar de cómo recuperar el empleo y sobre todo en grupos de mujeres y de jóvenes. En la sala de Jairo hemos invitado hoy al doctor John James Mora. Él es profesor de ICESI de Economía, con su PhD en Economía en la Universidad Alcalá de Henares. Y vamos a hablar con él precisamente sobre las medidas. Lo que pretendemos, mejor dicho, en la sala de Jairo es, con personas como el doctor Mora, colaborar para que haya ideas, para que se incuben proyectos sobre cómo recuperar el empleo. Profesor Mora, bienvenido a la sala de Jairo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, Jairo. Muy bien. Bueno, no hay un tema más crucial, definitivo en este momento en la agenda del país que este. Profesor, ¿usted qué opina? Yo le preguntaba ayer que, pues, ¿cómo hacemos para crear empleo? Bueno, crear empleo es muy complicado, sin embargo, creo que lo más complejo es tratar de mantener esos empleos que ya están creando. En términos generales, la creatividad, la creación del empleo en estas situaciones como la pandemia, pues se limita bastante, aunque claramente también genera oportunidades. Creo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la digitalización, los servicios digitales, Internet, etcétera, pues ha mostrado grandes innovaciones, han mostrado grandes desarrollos, pero considero también que lo más fundamental tal vez en este momento es tratar de proteger esos empleos que ya están, esos empleos de esas empresas que probablemente están al límite, están al borde, que han resistido durante varios meses, pero que no podrán seguir resistiendo durante más tiempo. En esa medida, yo creo que una de las estrategias que tenemos es desde lo regional tratar de ayudar a las empresas, no solamente desde lo nacional. Sabemos que a nivel nacional ya se han brindado una serie de medidas, ayudas en términos de crédito, subsidio a la nómina. Sin embargo, desde lo regional también mucho. Con la aprobación del endeudamiento por parte del Consejo a esta administración, creo que esta administración tiene en su mano una gran cantidad de recursos que podría aprovecharlos para ayudar también en términos generales, por un lado, a apoyar a esas empresas durante más periodos de tiempo, porque las ayudas del Estado, pues del Estado a nivel central se van a empezar a agotar a partir del próximo año. Y por otro lado, brindando un auxilio adicional. Creo que es muy importante que la alcaldía ayude también a las empresas que en este momento pues están generando empleo. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente estimular todo lo que tiene que ver con empresarismo, creación, estrategias, etcétera. Porque como te decía, crear empleo no es muy sencillo. Además que en términos generales hay muchas eh, reglas, leyes, normas que no se conocen y es bueno a través de diferentes talleres, etcétera, que se pueden financiar con estos nuevos recursos, pues que el público en términos generales, que aquellos emprendedores en términos generales pues lo puedan acceder. Y por otro lado, tener capital semilla. Es muy importante que con estos recursos pues se generen cierto capital semilla para que aquellos emprendedores que están comenzando sus actividades puedan mantenerse durante un más periodo de tiempo, al menos los primeros 3 meses, que son los más complicados, y poder empezar a generar empleo también. Profesor Mora, y entonces, he ahí el dilema, ¿cómo conservar los empleos que existen, el tejido empresarial que está dando los empleos, y cómo también tener ese capital semilla para aquellos que aspiran a tener un proceso pues de apertura de una empresa?
Exacto. Yo creo que el principal punto obviamente son los recursos. Nosotros tenemos que aceptar que vamos a tener, tanto en Colombia como a nivel regional, un mayor crecimiento en el déficit fiscal. Es decir, no podemos pensar que todo se va a solucionar el próximo año. No podemos pensar que el próximo año vamos a cerrar todo lo que se dio en términos de recursos o que vamos a recuperar todos esos recursos a través de mayores impuestos. No, lo que tenemos que hacer es aceptar por un lado que esto fue un shock no solamente en la oferta, sino también en la demanda, y que este shock que fue generado por la pandemia durará por lo menos unos 2 o 3 años en términos generales, y que en ese tiempo pues no vamos a cumplir la regla fiscal. Es muy importante saber que en Colombia tenemos una regla fiscal que limita la cantidad de gasto público. Sin embargo, dada la situación a la cual nos estamos enfrentando, dado el efecto tan significativo sobre la economía, este año los mejores estimativos hablan de una caída del 8,2%. En el caso de la economía caleña podría caer alrededor de entre un 10 y un 15% la economía. Entonces, ante esta situación, claramente debemos de primero aceptar que vamos a tener un mayor déficit fiscal. En segundo lugar, utilizar esos recursos y en tercer lugar, hacer una mayor veeduría, un mayor control a esos recursos que se van a asignar a las empresas, que se asignarán a los individuos, etcétera. Porque no podemos volver a caer en las mismas consideraciones de antes cuando damos una cantidad de recursos y por corrupción, etcétera, pues los recursos se utilizan en otro tipo se asignan de otra manera. Doctor Mora, ¿usted cree que el Estado entonces ha sido cicatero? Sí, yo creo que el Estado ha estado muy limitado tal vez por algunas concepciones en términos de no gastar mucho o tener ciertos límites muy bajos en términos del gasto público. Gran parte de los países en Europa y gran parte de los Estados Unidos lo que han hecho es ayudar con mayores recursos en términos generales a todo nivel, empresas, individuos desempleados, personas en situación de vulnerabilidad, jóvenes, mujeres, afrodescendientes, etcétera. Y parte de esos recursos pues tienen que ir orientados hacia esa población que es más vulnerable. Eso implica necesariamente, por lo menos en unos 2 o 3 años, gastar más. Sí. Pero lo que usted señala de esa regla fiscal, eh, entiendo que está levantada en este momento, que no estamos actuando económicamente bajo la regla fiscal. Sí, pero estamos pensando que el próximo año vamos a empezar a contraernos nuevamente. Sin embargo, lo que hemos levantado es muy poco, es decir, la capacidad de endeudamiento del Estado podría ser mayor, la utilización de recursos en términos generales podría ser mayor, que es lo que han hecho muchos países. Es decir, muchos países lo que han hecho es, ante un shock de estos, tratar de que el efecto sobre el empleo sea lo menos posible. Por ejemplo, en el caso de los subsidios a la nómina, los subsidios a la nómina no tienen, no han, en el caso de Australia no han tenido un tope como tal, sino dependiendo del gasto en la nómina de esas empresas, asimismo se ha dado un porcentaje sobre ese gasto en la nómina. No ha sido en términos del salario mínimo, sino que depende del gasto que tienen las firmas en la nómina, que obviamente pues eso se puede demostrar a través de pagos, etcétera. Entonces, sí tenemos levantada parte de la regla fiscal, pero no estamos utilizando todos los recursos que podríamos haber utilizado en términos generales. Todo lo que tiene que ver efectivamente con Sisbén y las ayudas podrían ser mucho mayores a lo que tenemos hoy en día. Doctor Mora, eh, ¿cómo actuamos en este momento cuando, según el DANE, la pobreza extrema ha aumentado tanto? Y de una vez le pregunto, porque yo creo que es un tema inherente a lo que le voy a preguntar, que el fondo es la pobreza extrema, es estas nuevas formas, conceptos, medidas del DANE para dar cifras sobre la pobreza que en algunos aspectos llaman multidimensional
otro se llama pobreza monetaria, en fin, uno no sabe a qué ponerle atención. Sí, efectivamente la pobreza monetaria básicamente se centra en la cantidad de dinero, mientras la pobreza multidimensional tiene en cuenta otros aspectos, niveles de educación, eh, servicios públicos, etcétera. El concepto de pobreza monetaria básicamente se da a partir de ciertos umbrales de dinero, ciertos umbrales en los cuales o a partir de los cuales una vez ese individuo lo supera, pues es considerado no pobre. En el caso de Colombia, la pobreza no monetaria está alrededor de un poquito más de los 300.000, 350.000 pesos, lo cual quiere decir, por ejemplo, que aquellas personas que tengan un ingreso por encima de los 400.000 pesos mensuales, pues son considerados no pobres. Ahora bien, en un hogar probablemente están trabajando dos o tres personas, eso quiere decir alrededor de, si están trabajando tres, 1.200.000 personas por hogar. Esa es una discusión también en términos generales sobre la distinción entre pobre y no pobre. Entonces, esa distinción con respecto a solamente la medida monetaria, pues es muy básica porque claramente en Colombia que una persona se gane más de 300.000 pesos mensuales y que en un hogar estemos hablando de 1.200.000 pesos, pues estaríamos diciendo que aquellos hogares, por decir algo, que tienen un ingreso de más de 1.500.000 pesos no son pobres. Realmente, cuando uno lo compara a nivel internacional en términos de la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con ese dinero, pues es muy bajo con respecto a los niveles internacionales. Doctor Mora, y entonces eh, sobre el tapete también hay lo siguiente, un presidente de gremio, FENALCO, eh, presidido precisamente por un vallecaucano, Jaime Alberto Cabal, habla de una reforma laboral inmediata, una flexibilización de contratación. ¿Usted cómo ve eso? Bueno, la flexibilización es un tema de gran discusión, pero yo sí creo que efectivamente va a haber una reforma laboral. La reforma laboral no solamente implica el tema de la flexibilización, sino pensar en términos generales el mercado laboral. Yo sé que en este momento hay una comisión que está discutiendo el tema del mercado laboral en Colombia, que está liderado por un investigador mexicano. Sin embargo, a las regiones, por ejemplo, no se les ha preguntado cuáles son los problemas de los mercados laborales regionales. Los problemas de Antioquia, de Cundinamarca, del Valle del Cauca son muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un mercado laboral regional donde hay una gran conmutación entre Cali, Palmira, Buenaventura, Jumbo, Candelaria, Florida, etcétera. Y eso le imprime una dinámica diferente en términos generales al mercado laboral. Por otro lado, nosotros no tenemos realmente un seguro de desempleo. Esto tiene muchos efectos porque hace que la transición entre formalidad e informalidad sea muy rápida. Esto es algo que nosotros tenemos que discutir. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Europa con el tema del seguro de desempleo, una vez usted cae en situación de desempleo, durante los 3 primeros meses usted le dan alrededor del 70%, 80% de su salario, que se va reduciendo a lo largo del año y que obviamente pues depende de qué tan activa sea su búsqueda en términos de empleo. Sin embargo, en Colombia no tenemos eso. Es decir, lo que tenemos es un pago que se hace para ciertos rubros, pero no como tal un porcentaje sobre el salario que tenía el individuo antes de caer en situación de desempleo. ¿Y esto a qué lleva? A que cuando el individuo o cuando la persona cae en desempleo, claramente no tiene otra alternativa sino ir hacia la informalidad. Por eso nosotros tenemos unas tasas de informalidad laboral de alrededor del 50% de manera sostenida en los últimos 10 años, porque la gente no tiene más alternativa. Es decir, si tenemos un padre de familia que ha caído en situación de desempleo, que no consigue empleo, pues ¿qué va a hacer? Recurrir a la informalidad laboral. Entonces, todos estos temas, pues son unos temas que son muy importantes en términos generales.
Por otro lado, nosotros entre el 2000 y el 2002 realizamos varias reformas laborales. Una de esas reformas laborales tuvo que ver con el hecho de pagar las horas nocturnas al mismo valor que las horas diurnas, con el fin de que los empresarios generaran más empleo. Bueno, los diferentes estudios han mostrado que no se generó más empleo cuando se produjo, digamos, esta medida de reducir los horarios nocturnos, de reducir el valor de las horas extras nocturnas a igualarlos con las con las horas diurnas. Por lo tanto, aquí no solamente en términos de la generación de empleo tiene que ver con estas medidas, sino que hay que analizar un poco más esas medidas, cómo podrían impactar. Nosotros podemos avanzar en el tema de cierta flexibilización, pero aquí hay que discutir mucho el tema de esa flexibilización. Tuvimos que hacer trabajo en casa que implica cambiar la forma de trabajar, pero eso de todas formas sigue vinculado a ciertas normas y a cierta legislación, por ejemplo, que requieren una mayor discusión en el entorno nacional y regional. Sí, lo de las horas extras a partir de las 6 de la tarde, si no estoy mal, fue la ley 50 presentada Ujú, por Álvaro Uribe, ¿cierto? exactamente. Bueno, entonces eso no dio resultado. Los subsidios al desempleo que manejan las cajas de compensación familiar, ¿qué opinión tiene, doctor Mora? Bueno, han sido importantes, pero no son de la magnitud que se necesita cuando una persona cae en situación de desempleo. No digo que no sean importantes, sino digo que no sea algo que ayuda a los individuos desempleados. Lo que estoy diciendo es que el valor es tan poco que hace que la persona no tenga más. Bueno, a ver, doctor, se Sí, nos ha perdido la comunicación en este momento, a ver si la recuperamos. ¿aló? Ahí sí, está bien. Vale. Retomemos, por favor. Sí, lo que te decía era que si bien considero que los subsidios son importantes, ¿no? No son de la magnitud que se necesitan, no tienen o no alcanzan a tener ese efecto que, que implica una ayuda para la persona que está en situación de desempleo. Una vez que la persona cae en situación de desempleo, pues debe seguir de igual forma pagando arriendos, debe seguir de igual forma pagando el colegio de sus hijos, debe de igual forma pagar toda una serie de cosas y las ayudas deberían de ser orientadas de ese estilo. Es decir, si bien probablemente, si bien el Estado no puede pagar el 100%, sí tratar, por ejemplo, de que al menos sea el 80%, el 70%, que vaya disminuyendo su porcentaje, obviamente porque si no, no habrían incentivos para que la persona busque de manera activa trabajo. Pero al menos durante los 2 primeros meses o 3 primeros meses es importante que la persona mantenga un porcentaje de su salario porque necesita ir a buscar empleo, necesita dinero para llevar hojas de vida, necesita dinero para presentar entrevistas y no solamente pues son las ayudas que están dando las cajas de compensación familiar. Doctor Bora, no sé si nos metemos de pronto en Honduras. Le agradezco mucho que usted esté en la sala de Jairo y que nos dé estas luces. Eh, Podríamos estar diciendo que hay que mirar, revisar el modelo económico. Ese es un buen punto. Yo creo que como todo, la sociedad debe organizarse de una mejor forma. Creo que las instituciones son eso, son instituciones que van cambiando, que van evolucionando. Por ejemplo, cambiamos ahora con todo el tema del COVID. Nadie pensaba que podíamos hacer trabajo en casa. Era muy difícil para las empresas pensar esto del trabajo en casa. Sin embargo, hoy en día, aquellos afortunados que trabajamos en sectores como la educación, o aquellos que tienen un mayor nivel de capital humano que pueden trabajar desde sus casas, por ejemplo, se permite todos estos shocks hacen que sea posible, que antes pues era muy difícil plantearlo.
Por lo tanto, los mercados y en términos generales las instituciones van evolucionando. Yo creo que podemos ir evolucionando en cierto tipo de instituciones eh, del mercado laboral e ir pensando en qué tipo de instituciones son las que nosotros necesitamos en los próximos 5, 10 o 15 años. Creo que es un tema de cómo a nivel, en términos generales, la sociedad concibe esas nuevas instituciones, concibe esas instituciones que se necesitan para afrontar el tema de la pandemia. Entonces, creo que más que un tema de cambio en el modelo económico, es un cambio en las instituciones, es un cambio en los arreglos a los cuales hemos venido estando de acuerdo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver el sistema legislativo, pues tenemos que adaptarnos a estos cambios que vienen ocurriendo, etcétera, y mirar qué arreglos en términos legislativos necesitamos para que los mercados funcionen de la mejor forma posible, para que el mercado laboral funcione de la mejor forma posible, porque claramente todos los problemas que ocurren en el mercado laboral afectan al resto de los mercados. En estos días que estaba en una presentación de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, del cual soy miembro, daba algunos datos, por ejemplo, de lo que había significado la pérdida de 109.000 empleos, y eso implica alrededor de 162.000 millones de pesos en caída de demanda efectiva. Ese tipo de temas son los que nosotros tenemos que discutir para ver cómo arreglamos, cómo mejoramos el mercado laboral, cómo mejoramos la vida de las personas y obviamente pues el bienestar en términos generales de no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional. Pero no habrá demanda mientras no haya empleo. Exactamente. No hay demanda mientras no haya empleo y no hay demanda mientras la gente tampoco tenga dinero y recursos. Por eso te decía que debemos de ayudar a las empresas, también debemos de ayudar a los individuos que están desempleados. Tenemos que tener planes, como bien lo planteabas al comienzo, para la población que más se ha visto afectada en esta pandemia, que son básicamente jóvenes, mujeres, población afrodescendiente, etcétera, y podemos tener un plan de ayuda orientado a estas personas sin que a los otros grupos no los apoyemos y no los ayudemos, sino que podemos tener líneas especiales, obviamente, de ayuda a mujeres, mujeres cabeza de hogar, etcétera, que claramente pues han sufrido el tema, digamos, del shock de la pandemia como tal. Que por otro lado también ya venían, estos indicadores ya venían mostrando que teníamos que hacer algo ahí. Es decir, lo que ha hecho la pandemia es tal vez hacer que el problema sea mayor, pero las diferencias en términos del mercado laboral de mujeres, jóvenes, etcétera, es un tema que ya lo veníamos observando desde hace 2 o 3 años, un poco más allá en términos generales de manera persistente. Hay alguna razón fundamental y esto puede tener alguna concordancia con lo que dicen los empleadores, es decir, los empresarios que no encuentran la mano de obra calificada para las vacantes que tienen. Y digo que si hay algo Sí, especial, que sea el grupo de ajá. mujeres y me preocupa muchísimo que sea el grupo de jóvenes. Ujú. Sí, en términos generales, en el caso de los jóvenes, tenemos un gran porcentaje que tiene una serie de conocimientos, habilidades, etcétera, que no corresponden con lo que las empresas necesitan. Por decirte algo, Sí. en este momento en el Valle del Cauca hay alrededor de 8, en septiembre, el Servicio Público de Empleo registraba alrededor de 8.200 vacantes y de esas se han cubierto el 50%. Ahora bien, eso tiene que ver también con un tema cultural que se ha discutido mucho, con temas de capacitación, de conocimientos, etcétera, y que ese tipo de conocimientos pues requiere, por un lado, que la sociedad, y cuando estoy hablando de la sociedad estoy hablando de las universidades, de las instituciones técnicas, tecnológicas, el Estado y el resto, empresas, individuos, nos pongamos de acuerdo en términos generales de qué es lo que se requiere en el mediano y en el largo plazo con respecto a los conocimientos.
cuáles son esas brechas de capital humano, tanto en cantidad como en calidad y en pertinencia que se están generando, y dónde debemos de superar esas brechas de capital humano para que precisamente estos grupos que se han visto más perjudicados, pues tratemos de reducir esas brechas. En el caso de las mujeres, claramente hay una brecha de participación laboral. Esa brecha de participación laboral, por un lado, se acentuó en los 2 últimos años como resultado precisamente de algo que no tenía, cuyo objetivo, cuya finalidad no era esa, pero que impactó o que hizo que la brecha se ampliara más, y fue la extensión de la Ley María. Curiosamente, una medida que ayuda o que está orientada a ayudar a las mujeres cuando caen, cuando están precisamente, cuando tienen un hijo, perdón, y que amplía el periodo de licencia, pues ha jugado en contra de las mismas mujeres. Muchos empleadores, dado la ampliación del tiempo, pues tratan de contratar menos mujeres y más hombres. De hecho, algunas empresas le han empezado a exigir, por ejemplo, a las jóvenes que hagan cursos, etcétera, orientados precisamente a reducir los embarazos, todo este tipo de cosas pues que no deberían de existir. Entonces, esto también ha ocurrido en muchos otros países. Sin embargo, la salida ha sido diferente. La salida ha sido tratar de que la extensión, por ejemplo, de los periodos de licencia de maternidad sea el mismo tanto para hombres como para mujeres, para no afectar un solo grupo. Y por otro lado, que esos plazos que se han dado pues sean obligatorios tanto para hombres como mujeres y no se pierde en esos beneficios tal como ha ocurrido en los países escandinavos. Entonces, por un lado, extensiones, estas nuevas leyes, por ejemplo, han jugado de manera perversa en la participación laboral de las mujeres porque le ha disminuido la posibilidad de nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto, como te digo, ha tenido un efecto en los 2 últimos años en términos generales de incrementar un poco más la brecha de participación laboral de las mujeres, y claramente ahora con el COVID la brecha también se incrementó mucho más. Es decir, antes teníamos una brecha y ahora como efecto del COVID pues la brecha se ha incrementado un poco más. Sí, la ley María y la licencia del hombre también no lo ha afectado tanto. Exactamente, porque no es, la extensión no es mucha. Entonces, precisamente los días que se le dieron a los hombres comparados con los días que se le dieron a las Ya. mujeres, pues hace que en términos generales el efecto marginal sobre los hombres sea muy poco. El efecto ha recaído sobre todo precisamente en la participación laboral de las mujeres. Con un problema, y es que en tanto no se trate bien este tema, pues empieza a haber una reducción, una disminución en términos del capital humano de las mujeres, lo cual juega nuevamente en contra de su posibilidad de vincularse a nuevos puestos de trabajo. Estamos ya entrando en la recta por sus quehaceres, la recta final de esta entrevista, doctor John James Mora, de ICESI. Le quiero preguntar sobre la brecha del desempleo y valiéndome de lo que también dicen los empleadores, en el sentido de que hay un gran déficit, por ejemplo, de bilingüismo necesario en, en las, digamos, en los puestos, en la forma laboral de hoy, lo que se requiere. Sí, esto es un grito a voces. En términos generales, nosotros no tenemos una gran cantidad de población bilingüe, de trabajadores bilingües, y tal vez esa brecha se ha acentuado un poco más en estos momentos donde empezamos a utilizar más los medios digitales, plataformas digitales que necesariamente requieren personas más bilingües. No es un secreto que en la ciudad muchas convocatorias, por ejemplo, para personal bilingüe se han quedado
con 0 personas, no se han podido cubrir las vacantes porque el nivel de bilingüismo de nuestra ciudad es muy bajo. No tenemos bachilleres bilingües suficientes, por ejemplo, para que empresas que están demandando una gran cantidad de personas bilingües lo puedan hacer. Nuestro dominio en el manejo del inglés es tan bajo que efectivamente las empresas, por ejemplo, que hoy en día están haciendo outsourcing de sus servicios, que han terciarizado este tipo de servicios a países tanto en América Latina como en India, pues no lo puedan encontrar. Las respuestas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con servicios de las grandes empresas, Microsoft, etcétera, que tienen que responder esas dudas, esas inquietudes de los consumidores, pues generalmente no lo hacen en Estados Unidos, sino que terciarizan ese servicio a otros países donde pueden encontrar personal bilingüe a un menor costo. Bueno, esa alternativa no la tenemos nosotros porque el número de personas bilingües pues es muy bajo, por lo tanto la posibilidad en términos generales de abrir vacantes en esos niveles pues es baja. Y por otro lado, nuestras empresas que necesitan una gran cantidad de personas bilingües para que se adapten a esas innovaciones, etcétera, a esos cambios en los mercados que nos provienen obviamente del hecho de que somos un país abierto, de que estamos internacionalizados cada vez más, pues no puedan suplir esas vacantes y por lo tanto ahí tengamos una brecha. Entonces, claramente tenemos una brecha en el bilingüismo, pero también tenemos brechas en otros lados. Tenemos brechas en términos del nivel de conocimientos, habilidades, pertinencia, por ejemplo, que tenemos en otros sectores, por decir algo. Nosotros tenemos una gran necesidad, por ejemplo, de técnicos, tecnólogos en farmacéutica que no tenemos en la región. Tenemos que cubrir esas necesidades de las empresas y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es traer personal de fuera, aunque nosotros en la región perfectamente tenemos cómo brindar ese tipo de conocimiento. Tenemos instituciones como el SENA, instituciones técnicas, tecnológicas que podrían brindar este tipo de conocimiento, este tipo de personas que tengan estos conocimientos, estas habilidades que necesitan nuestras empresas. Eso solamente lo podemos saber a través de estudios de brechas de capital humano que sean pertinentes para la región y que a partir de los cuales podemos tratar de orientar las necesidades de capital humano en los próximos 5, 10, 15 años. Apostarle, por ejemplo, a Cali Ciudad Inteligente, entonces es como alborotar un avispero o qué? No, yo creo que tenemos una brecha digital, efectivamente, pero creo que es importante conocer cuáles son esas brechas en nuestra ciudad. Es decir, claramente tenemos un tema, por ejemplo, en el caso del bilingüismo, han venido muchas empresas tratando de buscar personas bilingües para asentarse en la región, pero no tenemos la suficiente cantidad de personas, conocimientos bilingües, sobre todo en inglés, que puedan suplir, digamos, estas necesidades por parte de las empresas. Entonces, creo que es un conjunto de deficiencias. Le podemos apostar a lo digital. Probablemente las plataformas digitales, por ejemplo, también nos ayuden a mejorar nuestro nivel de inglés. Uno consigue muchas plataformas, muchas aplicaciones de inglés y en la medida en que haya una mayor conectividad, podremos darle posibilidades a la gente, por ejemplo, que puede utilizar las diferentes formas de conocimiento, porque el conocimiento no solamente se obtiene pues a través de las instituciones formales, sino también hay cierto nivel de conocimiento que se podría obtener a través o a través de otras aplicaciones, por ejemplo, no tan formales que permitan, pues obviamente, manejo de cierto tipo de dominios de idiomas, aunque no es lo único, pero claramente, digamos, sí tenemos que pensar en todo aquello que nos ayude a reducir esas brechas que se han generado en la ciudad y que a su vez se amplían con todos estos fenómenos, con toda esta crisis que estamos viviendo hoy en día. Profesor John James Mora, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Jairo, y
como bien lo planteabas al comienzo, nosotros desde la universidad siempre hemos pensado que todo esto hace parte precisamente de difundir el conocimiento, de poder brindar ayuda, de que todos tengamos un mejor conocimiento de la ciudad y que todos participemos o podamos participar en esas soluciones que necesitamos a nivel regional, a nivel nacional, para resolver nuestros problemas. En ICESI siempre hemos pensado que esto es muy importante y hace parte precisamente de nuestra responsabilidad social. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias. Varias personas en la sala de Jairo, ya las voy a saludar. Tenemos como invitado a Jorge Humberto Peña, eres de la Agencia de Empleo del SENA, porque pues esto sería a Dios rogando y con el mazo dando. Aquí tenemos que tener la acción y aquí hay vacantes. Atención a esta participación de Jorge Humberto desde el SENA. Bueno, Jairo, hoy entre las más de 1000 vacantes que tenemos registradas en la Agencia Pública de Empleo del SENA por las empresas de la región, para la ciudad de Cali tenemos como relevantes auxiliares de laboratorio. Hay disponibles 5 vacantes para los que tengan experiencia en estas áreas y conocimientos se postulen. Asimismo estamos requiriendo dietistas y nutricionistas. También hay 5 vacantes disponibles para estas profesionales en estas áreas. Y hay unos técnicos en instalaciones de redes para el suministro de gas natural. Una empresa está requiriendo 20 instaladores de redes. Entonces, invitamos a todas las personas que tengan estas competencias para que inscriban su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA y se postulen a las vacantes. Si ya tiene la hoja de vida registrada y tiene actualizado todos sus datos, puede postularse inmediatamente a las vacantes, siempre y cuando, desde luego, cumpla los requisitos para los diferentes cargos que están promocionándose. Cualquier duda, escriban a apvalle@sena.edu.co. Gracias. A usted, Jorge Humberto Peña, coordinador y un hombre que ha estado siempre en esta actividad de ayudar, de establecer un puente entre las empresas, y las empresas, valga decirlo, tienen mucha confianza, y eso es muy importante en el SENA. Entonces, en esta bolsa de empleo, en esta agencia de empleo, Jorge Humberto recepciona todas esas vacantes y las da a conocer. Se establece un puente pues maravilloso entre las vacantes de las empresas y el SENA y las personas que necesitan el trabajo. Este es el aporte de la sala de Jairo hoy. Muchas gracias a las personas que han estado con nosotros. Siempre a las 10:30 minutos de la mañana estaremos con ustedes tratando temas de interés, temas relevantes. No hay otro. Yo creo que la minga debe ser urgente, pero al empleo. Esa debe ser la minga que nos convoque a todos, a todos. Y no más diagnóstico. Ya el diagnóstico está. Hay que accionar, hay que pasar a la acción. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés siempre en la sala de Jairo.